Se rieron cuando dije que aún sabía manejar el dinero. Una risa corta y venenosa, de esas que fingen preocupación. «Mamá, ya tienes edad para descansar», dijo mi hijo, tocándome el hombro como si hablara con una niña. Sonreí. Guardé silencio. Pero en mi interior, algo despertó, no ira, no tristeza. Solo una vieja certeza. Nadie puede arrebatarme lo que el tiempo me ha enseñado. En aquella habitación demasiado iluminada, rodeada de voces jóvenes e impacientes, comprendí que habían decidido enterrarme viva, no en el cementerio, sino en la invisibilidad. Querían mi casa, mis ahorros, mi silencio. Decían que era, por amor, para protegerme. Como si una mujer de mi edad no pudiera pensar. Como si la sabiduría tuviera fecha de caducidad. Observé la mirada calculadora de mi nuera mientras hablaba de planificación familiar. Sus largas uñas tamborileaban sobre la mesa. Su sonrisa era demasiado dulce. El tic-tac del reloj marcó el instante exacto en que lo comprendí. Su plan ya estaba en marcha. Era como ver un incendio prender dentro de las paredes. Nadie podía verlo, pero yo podía olerlo. Lo más cruel es que su traición no vino de fuera, sino de dentro de mi propia casa. Dijeron que no querían hacerme daño, solo que querían gestionar mejor las cosas. Palabras bonitas para encubrir lo que realmente era. Ambición. Y fue en ese momento, entre papeleo y falsas promesas, cuando comprendí que su amor tenía un precio, y que, irónicamente, yo era quien pagaba la factura. Por la noche, el silencio de la casa parecía burlarse de mí. El ruido del refrigerador, el tic-tac del reloj, el viento golpeando la ventana. Todo conspiraba para recordarme que estaba sola. Pero lo que olvidaban es que el silencio, para quienes han aprendido a sobrevivir en él, es tierra fértil. Fue allí, entre un recuerdo y otro, donde mi mente empezó a maquinar. Aún no sabía cómo, pero sabía que aprenderían la diferencia entre subestimar y destruir. La gente cree que envejecer significa debilitarse. He descubierto que es todo lo contrario. Es como el café fuerte que queda en el fondo de la cafetera, más oscuro, más amargo, más auténtico. Y quizá por eso, cuando decidieron excluirme de las decisiones, no se dieron cuenta de que me estaban dando tiempo. Y el tiempo, para alguien que ha aprendido a esperar toda la vida, es un arma. Su plan parecía perfecto. Los documentos, las transferencias, las sonrisas fingidas. Todo dispuesto para no dejarme otra opción. Pero hay algo que desconocían. Siempre guardo copias. Copias de todo. Y los recuerdos no desaparecen como archivos. Permanecen ahí, esperando el momento oportuno para convertirse en prueba. Dicen que el dinero cambia a las personas. Yo digo que solo las revela. Y fue en esa revelación que la anciana a la que creían frágil empezó a desaparecer. En su lugar, nació alguien a quien nunca conocieron de verdad. Porque lo que estaba en juego no era solo mi dinero. Era mi nombre, mi historia, mi dignidad. Y si algo me ha enseñado el tiempo, es que quienes te humillan por creerte débil olvidan que la debilidad es solo el intervalo entre la caída y la venganza. Ese día, mientras me rodeaban de palabras dulces e intenciones perversas, solo sonreí. Y pensé, al final, descubrirás el verdadero valor de aquello que despreciabas. Y cuando lo descubran, serán ustedes quienes me busquen. Serán ustedes quienes me pidan aquello que dijeron que ya no sabía usar. Dime, ¿qué duele más? ¿Perder el dinero robado o tener que rogar para recuperarlo? A la mañana siguiente, desperté con el sonido del hervidor y una extraña calma. El tipo de silencio que precede a las tormentas. La mesa aún conservaba las marcas de la cena de la noche anterior. Vasos medio vacíos, servilletas arrugadas y un papel olvidado con la firma de mi hijo. Un documento de autorización que yo debería haber firmado, entregándole el control de mis ahorros. No lo había firmado. Pensaban que dudaría por miedo, por debilidad, pero simplemente estaba esperando el momento oportuno. Y el momento oportuno es un arte que solo comprenden quienes han vivido lo suficiente. Mientras el sol se filtraba a través de la cortina, vi mi mano arrugada sobre la mesa de madera y pensé en todo lo que esas manos habían hecho. Trabajar, crear, alimentar, ayudar. Había fuerza en ellas, una fuerza que ya no reconocían. Para ellos, yo solo era una mujer cansada que necesitaba orientación. Pero lo que llamaban cansancio era, en realidad, sabiduría.
La sabiduría de alguien que había visto caer a muchos por creer que lo controlaban todo. Venían casi a diario, siempre con la misma conversación, disfrazada de preocupación. Mamá, ¿podrías descansar y dejarnos esto nosotros? Fingía pensarlo. Hacía preguntas inocentes, les dejaba hablar más de la cuenta. Así fue como me di cuenta de que ya habían empezado a manipular mis cuentas. Pequeñas transferencias, cantidades que desaparecían y nadie podía explicar. Y yo, con mi calma habitual, me limitaba a observar. La confianza es una moneda curiosa. Cuando se da demasiada, pierde valor. Y me di cuenta de que, en cierto momento, mi familia empezó a verme como una caja fuerte que aún respiraba. Un depósito de recuerdos, historias y dinero. Pero lo que no sabían era que, antes de ser madre, fui empresaria. Antes de ser abuela, fui una mujer de números, hojas de cálculo y contratos. Y nunca olvidé nada. Pasé toda la noche revisando documentos, abriendo archivos antiguos, cotejando información. Encontré un extracto bancario que no mentía. Mi propio hijo había usado mi nombre para sacar un préstamo. Una suma considerable, suficiente para arruinar mi estabilidad si no me hubiera dado cuenta a tiempo. Me dolió el corazón, claro, pero no de sorpresa, sino de darme cuenta. La traición siempre impacta menos cuando ya la presientes antes de verla. No lloré, no grité, simplemente me levanté, preparé café y empecé a escribir. Un plan. Uno que no involucrara a la policía ni escándalos. No quería una venganza digna de telenovela. Quería justicia maternal, de esa que enseña a través del dolor, pero sin perder su elegancia. Mientras anotaba cada paso, me di cuenta de que todo lo que había vivido me había traído hasta aquí. Cada no que me tragué, cada interrupción, cada conversación en la que me trataron como si no entendiera nada de dinero. Todo eso ahora me impulsaba. Creían que el tiempo me había debilitado, pero el tiempo solo me ha hecho más paciente. Las semanas siguientes transcurrieron en un silencio sepulcral. Actué como si nada hubiera pasado. Preparé el almuerzo, sonreí, escuché las mismas historias sobre inversiones, y lo tuve todo presente, las palabras, las miradas, los deslices. Quien subestima el silencio de una mujer madura jamás ha aprendido a escuchar el eco de la estrategia. Fue uno de esos días, mientras fingía escuchar a mi nuera hablar sobre cómo modernizar mi cuenta bancaria, cuando se me ocurrió una idea. Me di cuenta de que podía darle la vuelta a la situación sin alzar la voz, que podía transformar la humillación en una lección. Y no solo para ellos, sino también para mí. Hoy comprendo por qué tantas personas eligen quedarse aquí, tras cada revelación. Porque hay algo poderoso en ver a alguien recuperar lo que intentaron arrebatarle: dignidad, respeto, la capacidad de decidir. Y eso fue precisamente lo que decidí hacer. Dejar que creyeran su propia mentira hasta que la verdad se volviera innegable. Aún no sabía cómo terminaría, pero sabía que, llegado el momento, no solo me pedirían perdón, me pedirían algo aún mayor. Algo que, irónicamente, yo tendría el poder de conceder o de negar. Y esa mañana, mientras tomaba mi café, me di cuenta de que la paciencia es el arma más letal de una mujer subestimada. Pasó el tiempo y la casa se llenó de sonrisas fingidas. Venían a visitarme más a menudo de lo habitual, con flores baratas y frases ensayadas. «Hoy estás guapísima», decían, como si intentaran distraer a un perro guardián con un trozo de pan. Observaba todo en silencio, cada gesto, cada mirada que se intercambiaban. La hipocresía tiene un olor, y podía sentirlo en el aire, mezclado con el dulce perfume de mi nuera. Una noche, oí risas ahogadas que venían del salón. Me detuve en el pasillo oscuro y los vi a los dos sentados en el sofá, examinando mis documentos. Mi hijo, frunciendo el ceño, dijo que era para facilitar la sucesión, y ella, con esa voz suave, habló de cuidar del futuro de la familia. Me apoyé contra la pared y, por un instante, el mundo pareció dar vueltas. Esos papeles que representaban toda una vida de trabajo, sudor y esfuerzo eran ahora juguetes en manos de quien más amaba. Cuando me di cuenta de que mi nombre ya se estaba usando para abrir cuentas y cerrar tratos, sentí un escalofrío. Pero no lloré. La desesperación es un lujo que una mujer madura no se permite. Aprendemos que cuando la tierra tiembla, lo que nos sostiene no es un grito, sino la firmeza de nuestros pasos.
Así que empecé a actuar. Fui al banco discretamente, restablecí mis contraseñas y pedí mis extractos bancarios antiguos. El gerente, un hombre joven y apresurado, me miró con condescendencia. ¿Está seguro de que entiende lo que pide?, preguntó sonriendo. Simplemente le devolví la sonrisa, fría y controlada. Hijo mío, quienes entienden demasiado suelen perder la noción de sus deudas. Se sonrojó y me fui con una copia completa de todo lo que necesitaba. Esa carpeta que tenía en mis manos era más que un simple papel. Era la prueba de que la historia seguía siendo mía. Esa noche, abrí los documentos sobre la mesa y empecé a idear un contraataque. Un plan sencillo pero infalible. Hacerles creer que habían ganado. Que yo estaba ciega, cansada, dócil. Cada palabra, cada gesto mío estaría calculado para alimentar la ilusión que habían creado. En los días siguientes, comencé a actuar. Pregunté inocentemente sobre inversiones, fingí olvidar cifras, dejé escapar detalles para que se sintieran seguros. Y lo conseguí. Su confianza creció como un globo a punto de estallar. Era casi poético verlos atrapados en su propia trampa, dos adultos que confundían la edad con la debilidad, la experiencia con la inutilidad. Pero en mi interior, había algo que pesaba más que la ira. Era la decepción. El recuerdo de cuando mi hijo pequeño correteaba por la casa con las monedas que le daba para que las ahorrara, para cuando fuera mayor. Y ahora, ahí estaba él, un hombre adulto, queriendo quitarme lo que una vez llamé mi herencia. No el dinero, sino el respeto. Las noches empezaron a hacerse largas. Me quedaba en la cama escuchando el tic-tac del reloj, cada segundo como una cuenta atrás. A veces me preguntaba si estaba yendo demasiado lejos, si valía la pena. Pero entonces recordaba a la mujer que veía reflejada en el espejo, la que había pasado décadas callada, tragando insultos, escuchando consejos que sonaban a órdenes. Esa mujer merecía, por primera vez, ser escuchada. El contraste entre la aparente calma y la tormenta que se gestaba en mi interior era casi insoportable. Sonreí durante el desayuno, pero me temblaban las manos de anticipación al tocar la taza. Los observé riendo, haciendo planes, y pensé, no tienen ni idea de lo que les espera. Fue en una de esas mañanas, cuando el sol entraba a raudales por la ventana e iluminaba el reloj de pared, que me vino la idea final. Un brillo casi dorado iluminaba la manecilla de las horas y, por un instante, todo cobró sentido. Me habían arrebatado el derecho al respeto. Iba a recuperarlo, poco a poco, gesto a gesto. Y bajo esa luz dorada, que parecía prometer tanto como amenazar, comprendí, mi venganza no sería una explosión. Sería una construcción lenta y meticulosa, tan silenciosa como la forma en que intentaron borrarme del mapa. Y cuando terminara, no solo perderían su dinero, perderían la certeza de saber quién era yo. Esa tarde llovió como hacía mucho que no llovía. Las gotas repiqueteaban contra el cristal con un ritmo lento, casi pausado, como si el cielo me invitara a reflexionar. Me senté en el sillón del salón con una taza de café y miré a mi alrededor. La casa que antes resonaba con risas era ahora un campo de batalla silencioso. Cada objeto parecía guardar recuerdos de otra vida, la toalla bordada por mí, el retrato familiar en la estantería, el lejano aroma a pan de maíz. Todo era tan familiar y, a la vez, tan extraño. Fue allí, viendo el reflejo de la lluvia en el cristal, donde comprendí que era lo que más me dolía. No fue el robo, fue la falta de respeto, fue la forma en que me borraron, como si la experiencia fuera algo desechable. Pensé en todas las mujeres de mi edad que conozco, amigas, vecinas, compañeras de la iglesia, y vi en ellas la misma mirada cansada. La mirada de alguien a quien han dejado de lado personas que dicen, saber qué es lo mejor. Y me di cuenta, lo que me pasó no era solo cosa mía. Era cosa de todas nosotras. En el fondo, sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía transformar su significado. Podía usar el dolor como herramienta. Y así fue como el plan dejó de ser solo venganza, se convirtió en una lección. No solo para ellos, sino también para mí. Porque el perdón puede purificar el corazón, pero la justicia, la justicia sana el alma. Comencé a ir al banco con más frecuencia, discretamente. Hablé con otros gerentes, busqué consejo de viejos contactos, personas que aún me respetaban. Poco a poco,
Reconstruí lo que habían intentado destruir. Transferí el dinero a cuentas que solo yo conocía. Invertí parte en algo que mi hijo jamás comprendería, en mí mismo. Y cuanto más recuperaba lo que era mío, más se transformaba la ira en serenidad. En una de mis visitas al banco, vi cómo trataban a una mujer con la misma condescendencia con la que habían intentado tratarme a mí. El empleado hablaba despacio, casi como si le explicara un dibujo a un niño. Me acerqué, le toqué el brazo y le dije, «Sabes más de lo que crees. Simplemente aún no se han dado cuenta». Ella sonrió, y en esa sonrisa, sentí que algo se reavivaba en mi interior. Era un viejo recuerdo, el placer de ser escuchada. Regresé a casa sintiéndome ligera, pero decidida. Pensaban que el dinero era el premio, pero se equivocaban. El premio sería el momento en que tuvieran que volver a mirarme, no como a una madre, ni como a una anciana, sino como a una igual. La semana siguiente, mi hijo apareció con un regalo. Un ramo de flores y una sonrisa que conocía bien. La sonrisa de alguien que necesitaba ayuda. «Mamá, el banco lo complicó un poco, pero es temporal», dijo, intentando sonar tranquilo. Lo escuché en silencio, cada palabra cayendo como una piedra al suelo. En mi interior, ya lo sabía, el destino comenzaba a devolverme todo lo que me habían arrebatado. Mientras hablaba, observaba la lluvia afuera. Las gotas ya no golpeaban con fuerza la ventana, ahora se deslizaban lentamente, como si el cielo también se hubiera calmado. Pensé en cuántas personas, en ese preciso instante, estarían sentadas en sus casas, sintiendo la misma mezcla de dolor y fortaleza. Es entonces cuando muchos sienten el impulso de apoyar esta causa, dejando una señal silenciosa de que el mensaje les conmovió, tal vez un gesto, un recuerdo, un simple pensamiento de empatía. Miré a mi hijo y sonreí. No era una sonrisa irónica, sino de paz, porque sabía que se acercaba la cosecha, y lo que habían sembrado por fin empezaba a florecer, pero no como esperaban. El teléfono sonó en la cocina. El sonido era seco, insistente, cortando el aire denso. Y, sin saber por qué, sentí que algo estaba a punto de cambiar. Quizás era el destino anunciando que la siguiente página de la historia estaba lista para ser escrita. Contesté el teléfono, con las manos aún húmedas por el café, y al otro lado oí la voz temblorosa del gerente. Me llamó, señora, con una formalidad nueva, casi reverente. Dijo que mi hijo había intentado sacar dinero de nuevo de una cuenta a mi nombre, una cuenta que ya no existía. Por un segundo, dejé que el silencio llenara el espacio entre nosotros. Luego, simplemente le di las gracias, como si ya esperara lo que iba a suceder. Al colgar, miré a mi alrededor. La casa parecía respirar conmigo. El reloj de la pared marcaba las 9:30 en punto. La hora en que la verdad comenzó a revelarse. Llegó al atardecer. Venía con los hombros tensos y una sonrisa cansada. Su nuera lo seguía, con el bolso pegado al cuerpo, como si necesitara protegerse de algo. Lo saludé con la serenidad de quien ya se sabe el guión de la conversación. Hablaron de imprevistos, deudas, un malentendido con el banco. Escuché, y mientras hablaban, me di cuenta de la ironía. Eran las mismas voces que una vez me enseñaron a desconfiar, ahora pidiendo comprensión. La habitación estaba bañada por una luz cálida. El sol se filtraba a través de las cortinas, dibujando líneas doradas sobre la alfombra. Parecían más pequeños bajo esa luz, como muñecos de trapo deshechos. Yo, en cambio, me sentía extrañamente completa. Cada una de sus palabras resonaba y volvía, sin encontrar espacio para herir. El dolor que antes ardía se transformaba ahora en observación. Y los observé con la distancia que solo permite la decepción madura. Fue en ese momento cuando comprendí algo profundo. La venganza, cuando nace del orgullo, destruye. Pero cuando nace de la dignidad, enseña. Y lo que quería enseñarles era simple. El respeto no se exige, se gana. Y cuando se pierde, no se recupera con excusas, sino con consecuencias. Como siempre, les ofrecí café. Lo aceptaron con cierta incomodidad. Se lo serví con el mismo esmero de siempre, con el mismo aroma a canela que tanto le gustaba. El sabor dulce y familiar pareció aliviar la tensión, hasta que preguntó, con un tono casi infantil, si todo volvería a la normalidad. Dejé la taza en el platillo y respondí con calma,
Depende de lo que consideres normal. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Su nuera apartó la mirada y él comenzó a tamborilear con los dedos sobre la mesa, una vieja costumbre que delataba su nerviosismo. Allí, en ese pequeño gesto, vi al niño que crié y al hombre que el poder corrompió. Y, por primera vez, no sentí lástima. Sentí lástima por mí mismo, por haber tardado tanto en darme cuenta. Cuando se fueron, el sonido de la puerta al cerrarse fue liberador. Me quedé sola en la habitación, mirando la taza vacía. El aroma a café aún flotaba en el aire, mezclado con el recuerdo de la conversación. Di un paso firme, sintiendo el suelo bajo mis pies, y me di cuenta. El miedo que me había paralizado se había transformado en algo mucho mayor. En control. Aquella noche fue larga. Volvió a llover, fina y constante, como si borrara lo que quedaba del pasado. Abrí el portátil y, con un ligero temblor en las manos, ultimé la última fase de mi plan. Una maniobra estratégica que garantizaría que ninguno de ellos volviera a tocar lo que era mío. Lo hice todo en silencio, como siempre. Y al terminar, guardé el archivo con un nombre sencillo: herencia. Me recliné en la silla y miré por la ventana. Las farolas reflejaban pequeñas estrellas en el charco del jardín. Pensé en cuántas veces me había sentido invisible, y ahora, irónicamente, era en lo invisible donde encontraba el poder. El poder de actuar sin ser vista. El poder de reconstruir sin necesidad de anunciarlo. El teléfono volvió a sonar. No contesté. Preferí escuchar la lluvia, porque a veces, el silencio es la respuesta más elegante que se puede dar. Pero algo me decía que esa historia aún no había terminado. El destino tiene una forma curiosa de devolvernos lo que nos quitan, y a veces, lo devuelve con creces. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña, casi predecible. Esa paz que precede al cambio, cuando el mundo aún no se ha percatado de que algo ya ha comenzado a transformarse. Me levantaba temprano, preparaba mi café, barría el patio y observaba la actividad de la calle, como quien observa el clima. Cada detalle de la rutina parecía más nítido. El olor a tierra mojada, el sonido de las hojas al caer, incluso el siseo del hervidor. Todo parecía indicar que una nueva etapa estaba a punto de nacer, silenciosa pero inevitable. Mi hijo nunca volvió a llamar, ni mi nuera. Su silencio era un reconocimiento, aunque inconsciente, de mi poder. Pero junto con ese poder llegó algo inesperado, una soledad distinta. No la soledad de la ausencia, sino la soledad de la comprensión. Cuando uno empieza a ver demasiado, el mundo a su alrededor se empequeñece. Miré la casa, la misma casa que había albergado fiestas, risas y los aromas de la infancia, y vi un escenario vacío, donde cada recuerdo era un personaje que ya se había despedido. Fue una de esas mañanas, mientras limpiaba la estantería, cuando encontré una vieja foto. Yo era más joven, con un vestido azul, y mi hijo aún era un niño, sonriendo con los ojos cerrados. Por un instante, sentí un dolor profundo. Pensé en cuántas veces me sacrifiqué para que él tuviera lo que yo nunca tuve. ¿Cuántos? Sí, dije cuando quería decir no. Como el amor, a veces, nos ciega con una dulzura que se transforma en veneno. La imagen de esa sonrisa me hizo comprender que en mis acciones no solo había venganza, sino también una especie de duelo. No solo castigaba lo que me habían hecho, estaba enterrando a la mujer que se dejó borrar. Con cada decisión que tomaba, sentía que esa mujer desaparecía un poco más. La que reprimió sus lágrimas, la que se disculpó por existir, la que creía que envejecer significaba quedarse atrás. El miedo que me había acompañado los primeros días empezó a mezclarse con otro sentimiento, difícil de describir. Era libertad, pero una libertad melancólica, hecha de pérdidas. Porque toda liberación, en el fondo, es también una despedida. Y yo me despedía de todo lo que había sido, madre, esposa, cuidadora, para volver a ser simplemente yo misma. Por la noche, la casa se oscurecía antes. Dejaba las luces apagadas a propósito. Me gustaba ver las siluetas de las cosas bajo el resplandor de las farolas. Las sombras danzaban en las paredes como recuerdos que se resistían a marcharse. A veces, hablaba conmigo misma, repitiendo frases que nunca dije cuando debería haberlo hecho. No, no estoy de acuerdo. No, eso no está bien. No, no voy a firmar. Era como si, al decirlas ahora,
estuviera reescribiendo el pasado, y, en cierto modo, así era. Una noche, me desperté al oír pasos en el patio. El corazón me latía con fuerza. Me quedé quieta unos segundos, escuchando. El sonido era rítmico, cauteloso. Cogí el móvil y caminé despacio hasta la ventana. Afuera, la verja se mecía con el viento. No había nadie. Solo la luna llena y las sombras de los árboles temblando sobre el muro. Respiré hondo y sonreí. El viejo miedo aún intentaba visitarme, pero ahora llegaba demasiado tarde. Cerré las cortinas y me senté en el borde de la cama. Miré mis manos, envejecidas, pero firmes, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. Orgullo por haber resistido. Orgullo por haberme reconstruido. El mundo siempre me había enseñado a ser fuerte por los demás, pero nunca por mí misma. Y ahora, por primera vez, mi fuerza no era para proteger a nadie. Era solo mía, y eso bastaba. Afuera, el viento arreció, haciendo que las ventanas golpearan. El sonido era casi como el redoble de un tambor, anunciando algo. Quizás era solo la naturaleza, quizás el universo advirtiendo que la historia aún no ha terminado. La lluvia comenzó a caer lentamente y el aire se impregnó del olor a tierra mojada. Me quedé allí, observando las gotas resbalar por el cristal, recordando todo lo que había vivido. Había algo hermoso en ello, una especie de nuevo comienzo que aún no tenía nombre, pero que ya tenía forma. Y a medida que el sonido de la tormenta se intensificaba, sentí un escalofrío en la nuca. No era miedo, era una premonición. Algo, o alguien, estaba a punto de regresar. A la mañana siguiente, el teléfono volvió a sonar. El mismo número del banco. Pero esta vez, no se trataba de mí. Se trataba de ellos. El gerente, con voz tensa, explicó que se había bloqueado una transferencia irregular. Un intento de mover fondos que, irónicamente, aún estaban a mi nombre. Durante unos segundos, dejé que el silencio hablara por mí. Era la prueba de que el destino tiene sentido del humor. Simplemente les di las gracias y colgué. Y, al hacerlo, me di cuenta. Las tornas habían dado un giro de 180 grados. La noticia se extendió rápidamente. Empezaron a circular pequeños rumores, primero entre los vecinos, luego entre los conocidos. Mi familia, que antes me había tratado como una carga, ahora intentaba comprender cómo me había recuperado de todo. Observaba desde la distancia, sin necesidad de decir nada. Porque hay victorias que no se anuncian, se sienten en los ojos de quienes las subestimaron. Comencé a comprender algo curioso, el poder de la calma. Cuando no reaccionamos, el mundo se desestabiliza. Esperaban que gritara, llorara, suplicara. Pero el silencio, ese mismo silencio que tantas veces se ha interpretado como debilidad, se convirtió en mi escudo más sólido. Fue en el silencio donde aprendí a mover las piezas correctas en el momento preciso. Y cuanto más callaba, más resonaban las consecuencias. En el mercado, una vecina me detuvo y me dijo, me enteré de lo que pasó y debo decirte que yo haría lo mismo. Su mirada reflejaba una mezcla de admiración y alivio. Y comprendí, en ese instante, que mi historia no era solo mía. Era un espejo, un reflejo de tantas otras mujeres que fueron desacreditadas, subestimadas, borradas. Quizás, de alguna manera, estaba hablando en nombre de todas ellas. Pasaron las semanas y el comportamiento de mi hijo empezó a cambiar. Primero llegaron los mensajes cortos y formales. Luego, las llamadas. Una voz distinta, más grave, más comedida. La arrogancia había desaparecido. En su lugar, un tono casi infantil, pidiendo ayuda sin decirlo con palabras. Y yo, aún sabiendo lo que se merecía, sentí un nudo en la garganta. El amor de una madre es una guerra silenciosa entre el corazón y el juicio. Observé desde la distancia. Cada uno de sus pasos era consecuencia de su propia decisión. Y, sin embargo, en mi interior, algo vacilaba, entre la satisfacción y la tristeza. Porque ganar no siempre es sinónimo de alegría. A veces, es simplemente la certeza de que ya no hay nada que demostrar. Una noche, me senté en el porche y contemplé el cielo. Las nubes se movían lentamente, como si el tiempo respirara conmigo. Pensé en todo lo que había perdido para llegar hasta allí, y en lo que había ganado sin que nadie se diera cuenta. No era el dinero.
Era el control sobre mi propia historia. La sensación de, por fin, ser dueña de la narrativa de mi vida. El recuerdo de aquel día en el banco me inundó. La humillación, la mirada del empleado, el tono de voz de mi propio hijo diciendo que yo no servía para esto. Y ahora, allí, en la oscuridad de la noche, comprendí lo simbólico que había sido todo. El mismo sistema que una vez me ignoró ahora me reconocía como un modelo a seguir. El mismo hijo que dudó de mí ahora dependía de mi firma para sobrevivir. Y sin embargo, no había resentimiento. Había una serenidad que solo se alcanza al comprender el valor del tiempo. Porque el tiempo es el verdadero juez. Revela quién tenía razón, quién malgastó el amor, quién aprendió y quién sigue repitiendo los mismos errores. Mientras pensaba en esto, oí pasos en la puerta. Miré por la rendija de la cortina. Era él. Estaba allí de pie, bajo la luz amarilla de la farola, dubitativo, con un sobre en las manos. El mismo gesto de quien, un día, me trajo flores para engañarme. Pero ahora no había disfraz. Había peso, vergüenza y quizá arrepentimiento. Por un instante, pensé en no abrirlo, en dejarlo allí, enfrentándose a su propio silencio. Pero algo dentro de mí me decía que ciertos encuentros deben ocurrir, no por nosotros, sino por las lecciones que dejan tras de sí. Tal vez comprendas este dilema, cuando el corazón quiere cerrar la puerta, pero el alma suplica escuchar. Dime, ¿qué harías tú? Porque fue precisamente en este callejón sin salida donde el destino me colocó, y la decisión que tomara a continuación, lo cambiaría todo. Permaneció afuera durante largos minutos, como esperando que el viento decidiera por mí. El sobre que sostenía temblaba levemente, delatando su incomodidad. Abrí la puerta despacio, dejando que el silencio hablara primero. El tiempo parecía suspendido, ni siquiera el susurro de los árboles se atrevió a romper ese instante. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me di cuenta de cuánto había envejecido. No era solo su rostro, había un profundo cansancio, el peso invisible de las malas decisiones. Me extendió el sobre sin decir palabra. Por un instante, pensé que no tendría el valor de tomarlo, pero lo hice. El papel estaba tibio, como si contuviera algo vivo, o quizá era el calor de sus manos, cargadas de arrepentimiento. Lo abrí despacio. Dentro, una carta manuscrita, con la letra temblorosa. Las primeras líneas eran una confesión, las siguientes, una súplica. Y entre una disculpa y otra, una frase que me impactó. Solo comprendí tu valía cuando necesité lo que construiste. Era irónico. La misma boca que una vez me dijo que era demasiado vieja para entender de dinero ahora me pedía ayuda para que no lo perdiera todo. Cerré la carta y la dejé sobre la mesa. Me observó, esperando alguna reacción, un gesto, una oportunidad. Pero no se la di. Aprendí que el silencio, cuando se usa con sabiduría, es más poderoso que cualquier palabra. Me senté frente a él y, por un instante, el tiempo retrocedió. Vi al niño que una vez me pidió consuelo, al adolescente que prometió cuidarme cuando fuera mayor, el mismo que luego me abandonó, cambiando amor por conveniencia. La vida tiene una forma cruel y justa de saldar cuentas. Ahora era él quien buscaba refugio, y yo quien tenía la llave. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer. Las primeras gotas de lluvia golpearon el tejado, lentas, pausadas, como marcando el ritmo de una conversación que no se producía. Con cada trueno lejano, sus palabras parecían desvanecerse. Intentaba explicarse, titubeando entre justificaciones y lágrimas contenidas. Lo escuché, sin interrumpir, no por empatía, sino por respeto a la verdad que, por fin, salía a la luz. Habló de arrepentimiento, de errores, de ilusiones. Pero lo que me impactó no fue la petición, sino la mirada en sus ojos, la mirada de alguien que, por primera vez, veía a la persona detrás de su madre. Y de repente, comprendí que ese momento no se trataba de venganza, ni de perdón. Se trataba de comprensión, de lo que el tiempo hace cuando la vida nos obliga a mirar a los ojos a quienes hemos herido. Mientras hablaba, mis recuerdos desfilaron ante mí como una vieja película. Las discusiones, los silencios, las veces que me tragué el orgullo para mantener la paz. Todo volvió, pero sin dolor. Solo con una claridad fría, casi científica. El dolor ya había cumplido su función.
Ahora era simplemente material de análisis. Cuando el reloj dio las 9, la lluvia arreció. Guardó silencio. Nos quedamos allí, frente a frente, dos supervivientes de una guerra que ninguno de los dos quería ganar. Y fue en ese instante cuando comprendí algo esencial. No hay victoria cuando la pérdida es lo que nos une. Me levanté y me acerqué a la ventana. Las farolas se reflejaban en el cristal, distorsionadas por las gotas de lluvia. Simplemente dije, la vida da muchas vueltas, hijo mío, pero no siempre se regresa al mismo lugar. Me miró confundido, y antes de que pudiera preguntar, añadí, a veces, llegamos a un punto sin retorno. Solo aprendemos. Tomé el sobre y se lo devolví. Le dije que lo leería con atención, que necesitaba pensar. Él asintió, como comprendiendo que ya no tenía control sobre nada. Y entonces, antes de irse, murmuró algo casi inaudible. Perdóname, que el viento se llevó antes de que pudiera responder. Cerré la puerta con cuidado. El sonido del pestillo resonó por toda la casa, como un punto final. Volví a sentarme, con el corazón tranquilo, pero alerta. Afuera, la tormenta arreció, y por un instante, juraría haber oído el lejano trueno respondiendo por mí. Pero la verdad es que la carta seguía allí, sobre la mesa, intacta. Y había algo en ella que parecía palpitar. Sabía que entre esas páginas se escondía una revelación mayor. Algo que no se atrevía a decir en voz alta. Algo que podía cambiarlo todo, otra vez. Me quedé mirando el sobre durante largos minutos después de que se marchara. Toda la casa parecía oír mi respiración. El sonido de la lluvia, que antes había sido lejano, ahora golpeaba las ventanas como dedos impacientes que suplicaban entrar. Aquella carta parecía tener un peso desproporcionado a su tamaño, como si dentro hubiera algo vivo, palpitante, listo para cambiar el rumbo de todo una vez más. La cogí con cuidado, como quien sostiene una verdad a punto de morder. Me senté a la mesa y contemplé la letra temblorosa. Las letras irregulares decían mucho más que las propias palabras. Revelaban cansancio, arrepentimiento y quizá miedo. Abrí el sobre lentamente, escuchando el crujido del papel como si fuera un sonido prohibido. Las primeras líneas eran las que esperaba: disculpas, justificaciones, recuerdos distorsionados. Pero entonces, algo cambió en el tono. Las palabras se volvieron más densas, más personales, casi desesperadas. Confesó que parte del dinero que decía haber invertido había sido malversado, no por simple error, sino por confiar ciegamente en alguien cercano. Una mujer. Alguien que lo engañó, que lo convenció de que podía multiplicar la fortuna familiar. Y, al final, se lo llevó todo. Hasta el último centavo. Al leerlo, sentí una mezcla de indignación e ironía. El mismo hijo que me había llamado ingenua había sido víctima de una estafa aún mayor. Pero lo que realmente me impactó no fue la estafa en sí, sino el nombre. Un nombre que conocía muy bien. La mujer que lo había engañado era alguien a quien yo mismo había acogido años atrás, cuando él aún era un adolescente. Una joven de voz dulce, mirada penetrante y sonrisa fácil. La ayudé a conseguir su primer trabajo, le di cobijo cuando no tenía dónde quedarse. Y ahora, el destino me revelaba que se había convertido en el reflejo perfecto de la ingratitud que yo mismo había cultivado. La habitación pareció encogerse. El aire se volvió pesado, denso, como si el pasado hubiera regresado para confrontarme. Afuera, la lluvia arreció, y el sonido de las gotas contra el cristal marcaba el ritmo de mi respiración. Me levanté lentamente y me acerqué al espejo. El reflejo me mostró a una mujer que ya no era la misma. Rasgos firmes, ojos llenos de historias, un silencio cortante como una cuchilla. Había algo nuevo allí. Una calma peligrosa, la calma de quien comprende su propio poder. Lo más extraño es que, en lugar de ira, sentí una especie de claridad. De repente, todo cobró sentido. Cada gesto, cada palabra, cada traición. El mundo no me debía nada, y yo ya no le debía nada a nadie. En el fondo, la vida siempre me había preparado para ese momento. Aprendí a perder para aprender a elegir. Y elegir, ahora, era mi mayor privilegio. Volví a tomar la carta. Leí las últimas líneas. Decía que me necesitaba, no solo por el dinero, sino por la fortaleza que veía en mí. La mujer a la que humillé es la única que aún puede salvarme.
Aquello me impactó de una forma extraña, no como un halago, sino como una comprensión tardía. Por fin había visto lo que siempre había sido, incluso cuando nadie más lo hacía. Volví a la ventana. La calle estaba desierta, cubierta de reflejos. La luz de las farolas se mezclaba con la niebla, creando una atmósfera casi onírica. Pensé en salir, vagar sin rumbo, dejar que la lluvia se llevara lo que aún me ataba al pasado. Pero algo me hizo quedarme. Era como si la casa, testigo silenciosa de todo, me pidiera que esperara. Fue entonces cuando oí un ruido, un motor aparcando delante. Los faros de un coche atravesaron la cortina de lluvia. Iluminaron mi habitación por un instante, revelando el brillo del sobre aún abierto sobre la mesa. El corazón me latía con fuerza. Eran casi las 12 de la noche. La puerta se cerró de golpe, como si alguien la hubiera tocado. Quizás el viento. O tal vez no. Me quedé inmóvil, intentando distinguir el sonido entre el ruido de la lluvia y el susurro de las hojas en el jardín. La sensación era la misma de antes, la premonición de que algo se acercaba. La diferencia radicaba en que, esta vez, no sentía miedo. Solo una certeza: el pasado no había terminado. Había regresado para saldar cuentas pendientes. Y, por primera vez, estaba lista para afrontarlo, no como víctima, sino como autora de mi propia historia. La puerta se abrió lentamente, crujiendo como si el sonido delatara la presencia de un fantasma. Pero no fue el pasado lo que entró, sino su consecuencia. La mujer de la carta estaba allí, empapada por la lluvia, con la misma mirada que una vez había fingido gratitud. El tiempo no la había cambiado tanto como la culpa. Dudó un instante, aferrándose a una bolsa contra su pecho, como intentando proteger la poca dignidad que le quedaba. No dije nada. Simplemente la observé, como quien ve el final de un episodio cuyo desenlace ya conoce. Respiró hondo, reuniendo valor para hablar. Y entonces, con voz temblorosa, confesó lo que yo ya sabía, que había engañado a mi hijo, que lo había utilizado y que ahora, endeudada y sola, necesitaba mi ayuda. La ironía era casi poética. El destino, que rara vez es justo, esta vez parecía tener un refinado sentido de la simetría. Me senté frente a ella, con el mismo control que tanto me había costado dominar. Cada una de sus palabras me traspasaba, pero no como una flecha, sino como un eco lejano, incapaz de herir. El dolor que antes me silenciaba ahora era mi armadura. Y cuanto más hablaba, más claro se hacía que el poder había cambiado. Ella, que antes me miraba con desdén, ahora hablaba desde abajo, con ojos llorosos y manos inquietas. Podría haber dicho cualquier cosa. Podría haber gritado, haberle traído malos recuerdos, haberla insultado. Pero solo le dije: siéntate. Obedeció. Y allí, entre nosotros, el silencio pesó más que todas las palabras del mundo. Tomé la carta de mi hijo y la puse sobre la mesa. ¿Sabes qué es esto?, le pregunté. Asintió con la cabeza, con voz apenas audible. Lo sé. Fue entonces cuando algo dentro de mí por fin se calmó. Comprendí que la justicia no necesita público ni aplausos. A veces, basta con estar presente cuando se restablece el equilibrio. Y, en ese momento, todo estaba en equilibrio. Ella pidió perdón. Yo solo la miré. No acepté, no lo negué. Porque el perdón, cuando es verdadero, no necesita palabras, solo comprensión. Después de que se fue, dejó de llover. La calle parecía limpia, reluciente. Abrí las ventanas y dejé entrar el aire fresco. El olor a tierra mojada se mezcló con el de la vieja madera de la casa y, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No una paz pasiva, sino la que nace de recuperar el control. Del poder silencioso de quien sobrevivió a la desconfianza, el abandono y la injusticia, y lo transformó todo en sabiduría. Volví a mirarme al espejo. La mujer que me devolvió la mirada era diferente. El mismo rostro, pero una expresión completamente nueva. Donde antes había dolor, ahora había luz. Y por primera vez, comprendí lo que significa envejecer con propósito. No perder la juventud, sino ganar claridad. Saber quién eres, incluso cuando el mundo intenta convencerte de lo contrario. Más tarde, me llamó mi hijo. Su voz era distinta, cansada, pero sincera. Dijo que había leído su propia carta en voz alta y que ahora entendía lo que siempre había intentado enseñarle.
No contesté de inmediato. Simplemente escuché. Y cuando terminó, dijo una sola frase: ahora sabes lo que realmente significa empezar. Y colgué. Mientras el teléfono aún vibraba en mi mano, miré por la ventana y vi el sol abrirse paso entre las nubes. Fue uno de esos momentos sencillos que parecen envolver un mensaje oculto. La luz dorada se extendió lentamente, calentando la tierra aún húmeda, y comprendí que todo lo que había perdido me había traído precisamente hasta allí, el lugar donde el dolor se transforma en poder. Quizás a esto le llamen renacimiento, cuando aquello que intentaron borrar de tu interior regresa con más fuerza, más sereno, más nítido. No como venganza, sino como verdad. Hoy, al mirar atrás, no siento ira, sino orgullo. Porque el tiempo me ha enseñado que ser subestimado es la mejor manera de prepararse para una victoria silenciosa. Y por eso sigo contando esta historia, para que quienes la escuchen sepan que siempre hay una forma de reescribir su propio destino. Si este viaje te ha conmovido de alguna manera, deja tu huella. No para mí, sino para ti. Para recordar que la dignidad es la forma más rara y poderosa de riqueza. Y que, al final, es la dignidad, y solo la dignidad, la que hace que el mundo se incline ante quienes nunca se rindieron.